cómo escuchar las voces de la playa. ¿Dónde oír ese volumen que se alza ansioso de interlocutor? Se esfuerza en ser tomado en cuenta y que, a pesar de querer ahogar el rumor del mar y el metálico alboroto de la chatarra, oscureciendo el horizonte marino, no alcanza el oído de autoridades ciegas y sordas a este clamor. Eso nos preguntamos y les abrimos nuestras puertas. Salimos en su busca, visitamos residencias y talleres, escuelas y fondas para conversar y enterarnos del pasado, presente y futuro de nuestros vecinos. También quisimos dialogar, carboncillo en mano y papel de por medio, dejar que la voz animara la mirada, el relato, alimentar el retrato, transformando los silencios en espacio. El tiempo que toma el viaje del ojo a la mano, el manojo, combinación de dos actos en uno solo, el manojo. Les ofrecemos en este capítulo no un coro, sino una polifonía que busca armonizar el tú y el yo, recuperar el nosotros. Tenemos muchas cosas en común, sobre todo buenos amigos, gente que nos ha dado mucho. Solo al principio y al principio nada más. La playa era playa de Maramaya al Bucaná. Solo al principio y al principio nada más. La playa era playa de Maramaya al Bucaná. La playa era playa de Maramaya al Bucaná. Oigo las voces de la playa y las dibujo. Mi mano ya no es mía. La conduce la voz playera. El carboncillo que sostiene y desliza sobre el papel encontrando un retrato. Es la voz del cabello y del ojo. La comisura donde se unen los labios, el entrecejo que aparta los ojos observadores de la mano viajera. La conversación con el modelo continúa. Es, a veces, pregunta, otras, relato sin principio ni fin. El leve susurro del trazo acompasado se confunde con la voz cada vez más confiada del retratado que se sabe escuchado y adivina el espejo que acarició. La curva del mentón y la nariz, el pómulo y el lóbulo de la oreja que asoma bajo el rizo. La mirada, tan esquiva como inquisidora, se traducen en oscuros arabescos que buscan el volumen en la atmósfera, el color en la blanquinegra superficie. Detrás de cada rostro sobrevive un linaje, padre,
madre, ancestros, migraciones pasadas y futuras. Los padres que murieron, los hijos que se van, cada arruga, la huella de un dolor o una sonrisa, cada brillo en el ojo o el diente que se asoma, un cuento sin contar, una canción visual. Conozco sin saber, intuyo, y al instante olvido lo que la mano adivina. Repaso la frontera entre el pliegue de la blusa y el bucle, entre el bucle y el aire que envuelve la cabeza, la pared lejana y el espacio, que es también el tiempo transcurrido entre la mirada y la mano transmisora. Mis ojos se acercan sin tocar. Se mira con las manos y se toca con los ojos, decían las abuelas, y yo obedezco. Borro con la yema del dedo del corazón una línea rebelde que deviene grisado celaje, nublando la barbilla, entonando el espacio que tanto la aleja como la acerca al cuello vacilante. La mano se impacienta, no sabe cómo concluir este baile de toma y dame, avance y retroceso. De repente, el carboncillo decide escribir la dedicatoria configurando un pliegue que define el hombro y el hombre, el botón y el ojal, la luz y la sombra. Entonces, escribo la firma, fecha, lugar y ya está. ¿Seguro? ¡Wow! Gracias. ¿Tanto que me mira? Creo que me voy a gastar. Sí, porque siento que el maestro me mira y ve más acá del pellejo, como si tuviera rayos X. A veces siento que los ojos me tocan el pelo, la nariz, como si el carboncillo que sostiene en la mano me tiznara. No solo al papel que tiene delante, sino a mí también. Pero fíjate que con todo y eso, no creo que ese tizne me ensucie. Es como un toque liviano que no se queda, que no mancha. Que yo también puedo hacer como él, que con pasarle un dedo por encima lo borra y queda luz donde antes había sombra. Al principio sentía cierta incomodidad, como que uno no está en la costumbre de que lo miren tan seguido. Ahora por aquí, luego por allá. Yo nunca me había hecho un tatuaje en mi vida, pero así debe ser. Unas líneas que pasan y repasan la piel dejando una huella y luego otra. En cuanto al maestro termine, voy volando al espejo más cercano a ver si me ha quedado alguna mancha o alguna marca como un tatuaje, porque, óigame, qué modo de mirar. Gracias. Te voy a llorar. No, Y total que de vez en cuando conversamos como si nada. Eso sí, él no deja de dibujar. Mientras hablamos sigue dibujando. Creo que lo hace para que yo no sienta tanta incomodidad. También me dice que me puedo mover. Ay, qué bueno. Pues ya me estaba pasmando, eso sí. Tengo ganas que termine para ver cómo salgo. Si es como una foto o si es otra cosa. Como nunca nadie me había dibujado, no tengo ni idea. A veces el maestro se echa para atrás y guiña los ojos como si la luz lo deslumbrara. Y también da unos pasos alejándose del dibujo. Entonces, creo que ya terminó. Pero vuelve de nuevo al papel, añade unos trazos y hasta con la palma de la mano frota la superficie del papel como borrando y yo qué sé.
Mientras tanto, el muchacho de la cámara lo graba a él y a mí también, moviéndose de un lado para otro. Así que siento que me miran más de lo que me han mirado en mi vida y se siente raro. Pero chévere, pues nunca nadie me había prestado tanta atención. Pero parece que ya va a terminar. Pues veo que escribe algo en la parte de abajo del papel. Y de repente sonríe satisfecho. Me muero por verme, pero también me da un poco de miedo. ¿Habré quedado bien? Está más joven Pues, maestro, ¿para qué son los amigos? para defenderse. ¿No? ¿Tienes que quedar con los lentes o sin con los lentes? Pues al principio no sabía para dónde mirar. Escogí un lugar entre medio de Martorell y toda la cuestión de las cámaras y demás. Me sentí incómoda al principio porque no me gusta ser el centro de atención y entonces cuando eres dibujado pues eso es lo que está pasando. Pero luego el hecho de estar consciente de que Martorell me está dibujando, para mí es un pedacito de la historia, de mi historia. Yo me llevo estas memorias y me llevo el dibujo. Pues fue interesante ver las caras del maestro y el hecho de traerle el ejercicio de dibujar simplemente que le traiga tanto placer, pues como inspirador. Entregarse completamente al medio y no pensarlo, sino simplemente ser uno con el material y dejar que la mano fluya en el papel y que el carbón coja direcciones que quizá uno no pensó. Es parte bonita del proceso. Mi primera reacción fue como buscarme en el papel. Como cuando uno se ve en el espejo, que uno se empieza a mirar y ve como cosas diferentes y uno trata de como reconocerse en el espejo o tratar de interpretar cómo otras personas te ven, como Martorell, y qué cosas él ve en el sujeto, que en este caso pues era yo. El hecho de que me lo puedo llevar y de que es mío me emociona mucho. Para la artista y amiga Cristal Romero, en el Taller de la Playa en Ponce, el 15 de septiembre de 2023, tu retratista, Toño Martorell. Artista y amiga. Se acabó lo que se daba. Además que lo veas, porque tienes que verlo. Porque... Déjame. Hasta me puso pelo ahí. Esa es una aureola prieta. Para que lo veas. Para que te veas. ¿Sí se parece al hijo de mi mamá? Se lo mira con susto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ay, me gusta cómo me veo. Para mí no está nadie, no nadie. ¡Qué genial! Mira, para mí la experiencia del Marullo fue una de las experiencias más gratificantes que yo tuve a los 16 años. Recuerdo que usted fue, no recuerdo si fue usted Humberto, a la escuela Dr. Alfredo M. Aguayo, buscando estudiantes que estuviesen interesados en arte o tuvieran algún tipo de habilidad con el arte. En la Callejón Puerto Rico, donde hoy está la escuela Ernesto Ramos Antonini, ahí todo ese sitio era donde se depositaba y se llevaba la basura de Ponce. ¡Ay, María, mira para allá! Que hice hasta los cuernos allí de la máscara. Sí, es chévere. Lo primero que te puedo decir es que yo le tenía tejol a los vigilantes. Tejol de una manera que yo me escondía bajo la cama. Yo entonces, yo estuve aquí dentro cuando esto se movió, yo me aguanté. Yo estaba solito pues yo llego a las 4 de la mañana y ese día no pude dar servicio a la comunidad y lo que hice fue regalar el café que ya estaba preparado. Y el maestro recibió
esa bendición, una tacita de café. Pero el susto fue grande. Él se agarró a la verja porque no había de otra. Cuando empezó la pandemia, recuerdo que trabajamos hasta viernes. Yo quería seguir trabajando, porque pues el gobierno dice, no, los negocios de comida pueden trabajar, que sea para llevar, que sea estilo servicarro. Nosotros no tenemos servicarro. Y digo, no importa, pero podemos seguir vendiendo, porque no vamos a quedar en casa. Me compré un trocito y empecé a comprar gomas usadas y vendía jueyes al frente del hospital de damas. Tenía también un part-time en un garaje que ahí, de gasolina, ahí fue que yo aprendí a bregar con las gomas, a montar gomas, reparar. Y seguí poco a poco ahí luchando. Me gradué de la high, entonces fue cuando vine para Ponce, para la Interamericana. Entonces, en el 1928 creo que eso era el terminal del ferrocarril que recorría la parte sur de Puerto Rico. Ajá. 1925 fue que terminaron de construirlo, como podrán ver, allá arriba. Sí, allá dice. Está la fecha. Almacén ARR. Vamos allá. Anda, Valquera. Genial, genial. Tiene volumen. Sí, ya veo. Me veo flaquito ahí. Había una canción que decía, a Baracoa me voy, aunque no haya carretera. A Baracoa me voy, aunque no haya carretera. Exacto. Y él le gustaba esa canción y la cantaba. Se quedó Baracoa. Y ahí, pues, el pueblo lo adquirimos los demás, los hijos, los nietos. Playero de pura cepa. Nací en la playa, trabajo en la playa y vivo en la playa. Así que estoy bien presentado. Ya, usted para que avanzó. No, como ella quedó, a mí me gustó, porque es por usted, es escrito por usted. Y yo lo que quiero es que mira para allá. Wow, tremendo. Tremendo. Ellos llegaron a comprar y las aduanas se las entregan a The Ford aquí para que cobre y de eso él tiene una comisión. Yo no me voy de la playa de Ponce porque me encanta. La proyección mía del próximo año es aquí al frente donde yo compré, es hacer un instituto técnico para dar clases de soldadura, mecánica industrial, electricidad, todo lo que había en la escuela vocacional y ya lo empecé. Pero muchos se han ido y no han vuelto. Pero, bueno, por lo menos los que conozco por allá, todos tienen como que el proyecto de que quieren volver. Lo que pasa es que yo creo que todavía el terreno no está... No está fértil. No está todavía el horno para eso. Bien, pues yo diría que desde pequeña mi madre, que en paz descanse, siempre asistía a los carnavales y pues tanto a mí como a mis hermanos nos llevaba y de ahí surge, ¿verdad?, el amor tanto por el carnaval, por las tradiciones y por la figura del pez gigante. Terminamos aquí en la playa de Ponce, que nos adoptó, que como decía papi en aquella época, la playa de Ponce nos hizo gente. Un muchacho de allí mismo del barrio de Puerto Viejo, pues le dijo que iba a hacer una comparsa y él le dijo, pues vamos, yo te ayudo, yo te doy las caretas, y le dio eran como 12 muchachas que él le dio las caretas para que hicieran una comparsa de pez gigante del barrio. Pero sí me acuerdo haber acompañado a mi padre al área de la playa, también porque aquí estaban las ferreterías Bonín, Claro, me acuerdo. que pues eran parte de la familia y pues siempre veníamos a visitar y pues era como un paseo para nosotros traernos a la zona de la playa. Oh my God, nunca me habían hecho esto, nunca había tenido que posar a nadie. Pues siempre hay una primera vez. Una cosa es examinar historia en libros o documentos de archivo y otra es poder tenerla presente a través de los testimonios materiales que ha dejado, especialmente aquellos edificados que tienen una presencia inevitable en el paisaje cotidiano de la ciudad.
y tenía un profesor de apellido Feliciano y él me dio una camarita para que yo sea el fotógrafo del grupo de nosotros de la playa que iba a representar la escuela. Me la dio a mí, yo no sabía retratar, pero me dije, tú no sabes nada, pero cógela y empieza. Fela, qué bueno que estás aquí. Fela es una de las, está también pintada ahí. La dama que está allí es la cuarta de derecha a izquierda. Y es Fela, es la querendona de aquí. Y la playa de Ponce, que eso es orgullo. Siempre la gente me ha querido mucho. ¿Y dónde tú estudiaste para barbero? Bueno, en Cuba. Pero metí en la barbería mirando. Ajá, como la antigua, como yo aprendí a pintar. Y ahí empecé. La señora me dejaba, le hacía los mandados, que me daba un chavito o 2 chavitos por hacer un mandado, y yo cogía y bregaba con las caretas, y ahí aprendí. Pues mira, quiero que te pares aquí y veas lo que he hecho. Porque esto es para ti, esto no es para mí. Ah, chacho, estoy hecho ahí un artista. No, tocaste mejor que yo. Acá se hacían las trampas, se hacían 2 estilos de trampa en madera. Se hacía una que era la carioca. La carioca es flat al frente, porque si la cueva quedaba pegada como a una montañita o algo, pues tú la pegaba a la montaña, entonces él se metía por ahí. Yo hice una serie de dibujos para hacer un homenaje a todos los maestros de la máscara de cartón piedra de la playa de Ponce, y se compone de hacer una copia del estilo de los cuernos que ellos hacen en sus máscaras y hacerlas de un tamaño monumental. Viene la colonización, nos trae las fiestas estas mágico-religiosas y empezó por las costas. A empezar con la bomba, la plena, que es el ritmo que prefiere el vejigante. Y el vejigante, sin vejigante no hay carnaval. No se vayan todavía, que esto se va a poner sabroso. Nuestro próximo capítulo es un delicioso banquete arquitectónico. Se titula Mampostería, que suena como repostería y algo tiene de eso. La edificación criolla, con sus ingredientes, mezcla, sazón y decoración, además de su función de albergue y fortaleza. Mampostería, una palabra que llena la boca y también la vacía. Pronto, muy pronto, mampostearemos juntos. Solo al principio y al principio nada más. La playa era playa de Maramaya al Bucaná. Solo al principio y al principio nada más. La playa era playa de Maramaya al Bucaná. La playa era playa.
placer.